Una crisis en múltiples dimensiones acelera cada vez más el fenómeno migratorio de venezolanos, pero también aumenta el problema y el desafío que tiene que enfrentar cada una de esas personas que por la crisis país ha decidido irse en busca de un futuro mejor. Hoy vamos a abordar este tema que sigue siendo muy importante para todos nosotros y traigo como invitada a su programa Sin Censura Cara a Cara a Ligia Bolívar. Ella es socióloga, activista defensora de derechos humanos, pero también especialista en el tema migratorio. Bienvenida a Impacto Venezuela, ¿cómo está? Muchas gracias, bien, gracias. Lo primero que quiero conversar con usted es el crudo balance de los últimos días en el tema migratorio, sobre todo entendiendo que Colombia, usted está radicada, es venezolana radicada en Colombia, entendiendo que ese país, nuestro país vecino, es el que utilizan de puente principalmente para llegar hacia Estados Unidos. También se decía recientemente que la migración hacia los Estados Unidos había crecido un 600% en los últimos 20 años. ¿Cómo está ese balance? ¿Cuáles son las cifras que usted maneja en la situación específicamente de Colombia? Sí, bueno, primero habría que aclarar que Colombia no es propiamente puente, ¿ya? ¿En qué sentido? Cuando comienza la migración hacia el Darién, Colombia se convierte en la puerta, yo no diría puente, sino en la puerta de salida, pero no es puente porque un puente es algo como que une un lugar con otro y en realidad por aquí vienen personas que han estado en otros países, ¿no? Y creo que eso es muy importante recalcarlo porque tiene que ver con las deficiencias de las políticas migratorias de los países receptores. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una situación por el tapón del Darién, por donde está pasando una cantidad enorme de personas de nacionalidad venezolana que no necesariamente vienen de Venezuela. Por eso es que insisto en que no es puente. Muchas de las personas que están pasando por el Darién son personas que salen directamente de Colombia, ya estaban en Colombia, o salen por Colombia, pero vienen de Perú, vienen de Ecuador, vienen de Chile, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esto? Y algunos vienen de Venezuela, pero en realidad no es su primer intento migratorio, sino que han estado en algunos de estos países, regresan a Venezuela, venden lo poco que dejaron allá, la guitarra, la computadora, lo que sea, y con esos ahorros se van, con esos recursos se van hacia el Darién y por ahí siguen hasta Centroamérica y el norte, ¿no? Entonces, precisamente cuando vemos que esa es la razón o sea, que esa es la forma como están saliendo, la razón de fondo es que no se están dando políticas de integración en los países receptores. Y eso es lo que está llevando a muchas personas no a volver a Venezuela, definitivamente, sino a dar una escala para volver a salir o salir de otros países con esa esperanza que tiene mucha gente en el famoso sueño americano, ¿no? Y claro, eso ha hecho como tú bien decías al comienzo, que los números aumenten constantemente. Claro, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, actualmente son 7.7 millones de personas las que han migrado de nuestro país, pero ellos estiman que para cierre de este año o principios del 2025 la cifra aumente a 8.4 millones. Ahí entra el contexto, obviamente la crisis económica, pero ahora también política electoral que se suma cada vez más a las expectativas de los venezolanos que están esperando a las presidenciales y todo el problema político o el caos que hay. Se habla mucho de una nueva ola migratoria y se ven ríos y ríos de migrantes atravesando la selva del Darién. ¿Cómo ve usted esa situación en este momento? Sí, para verlo un poquito en perspectiva, a mí me tocó hacer una investigación en 2019 donde hacía un cruce entre los picos de salida de migración de Venezuela y los momentos de mayor significación económica o política en el país. Y todos los picos están relacionados con uno de esos dos factores. Así que no tendría nada de extraño que veamos en los próximos meses un nuevo pico migratorio relacionado con el tema de las elecciones. En este momento la gente está un poco contenida, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, la gente está un poco contenida esperando a ver qué va a pasar el 28 de julio, ¿ya? Pero aún antes de estos meses recientes, el año pasado, hacia noviembre, se publicaron unas cifras de un Venezuela donde hablaban de aproximadamente un 6-7% de la población con intenciones de migrar fuera de Venezuela.
Esa cifra más recientemente se identifica como mayor en caso de que Maduro siga en la presidencia. Entonces vemos que habría de nuevo una correlación entre los dos factores. ¿Qué tan viable es lo que dijo el recién presidente electo de Panamá, Mulino, que de cerrar el Darién? No sería como mucho más riesgoso para los migrantes en términos generales, pues pudiesen buscar otras vías para poder seguir haciendo el camino de la migración. Sí, las otras vías ya existen y lo que va a pasar es que la gente, como tú bien dices, va a seguir saliendo por esas otras vías. Es decir, ya en el a finales de 2021 hubo una crisis donde los puntos de partida en el Golfo de Urabá, concretamente la población de Necoclí, Acandí y Capurganá, estuvieron cerradas. Se prohibió el paso. Eso fue del lado colombiano. Ese cierre duró muy poco tiempo, pero mientras ese cierre duró, se reactivaron las rutas por el Pacífico y por el Atlántico. Es decir, que lo que hace es que la gente vaya en embarcaciones muy precarias desde un sitio más remoto hasta más adentro de Panamá, ¿no? Son rutas más caras, eso sí, pero en todo caso el riesgo va a ser el mismo y la población no se detiene por un decreto o por un muro, ya lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa, o sea, ese es un fenómeno que no se detiene de esa manera. Hay otro problema también y es que están asesinando a muchos venezolanos, no solamente en otros países, sino también en Colombia. Diariamente se escuchan, o casi a diario se escucha del caso de algún venezolano que ha sido asesinado por distintas razones. Sí. Bueno, más que por distintas razones, la razón de fondo es la xenofobia, ¿no? Recordemos que lamentablemente ha habido momentos en Colombia, como también en otros países, en los que eh, altos dirigentes o alcaldes o dirigentes locales emiten juicios negativos con relación a la población migrante, en este caso la población venezolana, y eso da origen a una corriente de xenofobia por parte de la población. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que fue el presidente en su momento, el presidente de Ecuador, cuando se dio un caso de un feminicidio donde el autor fue un venezolano y él destacó ese caso en su cuenta Twitter, lo que significó que en la ciudad de Ibarra inmediatamente se dieran hasta incendios y saqueos de las viviendas donde estaban la población venezolana. Ese mismo año se dieron más de 90 feminicidios en Ecuador y el presidente no dijo nada, ¿no? Entonces se destaca el caso del extranjero y se señala y se hace ese estereotipo que genera esa violencia, ¿no? Por parte de la población. Eso lo hemos visto en Chile, lo estamos viendo en Perú, lo estamos viendo en Colombia. Y repito, la razón de fondo tiene que ver con una xenofobia alimentada desde funcionarios. ¿Cuál sería la solución desde su punto de vista? La solución sería que Venezuela tuviera las condiciones de calidad de vida necesarias como para que la población no se viera obligada a salir. Mientras Venezuela siga teniendo las actuales condiciones de precariedad, la población venezolana va a seguir saliendo. Y por parte de los gobiernos de otros países, Lo principal es la generación de políticas de integración. No basta con documentos provisionales de identidad que son muy valiosos, pero que si no se acompañan de políticas de integración que tienen que ir desde las altas esferas de poder hasta los gobiernos locales, que es donde está viviendo la gente y conviviendo con la población local de los países receptores, no se solucionaría. Entonces, lo importante es establecer políticas de integración y ahí es donde ha estado la falla y por eso es que digo que a causa de esa falla es que la gente está saliendo de los países buscando la ruta hacia el norte. bueno, y precisamente Estados Unidos siendo el país como destino que buscan mayormente los migrantes, sobre todo los venezolanos, recientemente también anunciaron que se aprobó más de 500 millones de dólares para trabajar el tema migratorio, de los cuales 83 millones serán otorgados a través de la USAID para atender a los migrantes venezolanos en distintos países. A su vez, el canciller de Venezuela, Iván Gil, criticó esta acción y dijo que el destino de esos recursos o sea, que iban a parar en manos de erradas, de personas conspirativas.
¿Qué Sí, creen? bueno, como dice el dicho, cada ladrón juzga por su condición. Ya sabemos lo que pasa con los recursos internacionales que llegan al Estado venezolano, no de ahora, sino desde hace muchos años. Y bueno, ellos suponen que ese mismo desperdicio, ese mismo derroche se va a dar en otros países, donde la diferencia es que en los países receptores de población venezolana existen políticas de transparencia, mecanismos de acceso a información pública, Contraloría Social, cosa que no existe en Venezuela, ¿no? Entonces, hay que tener presente que donde hay recursos existe también la posibilidad de que haya malversación de esos recursos, pero el riesgo es mucho menor en la medida en que existan este tipo de mecanismos de control y de transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, Nicolás Maduro también dijo que si llega a ganar nuevamente la presidencia de Venezuela, pues va a ejecutar planes de acción para que los venezolanos regresen al país. Es como quizás una oferta engañosa, porque no lo hace desde este momento, porque esperar al final de las elecciones, si gana o no gana, o sea, es decir, no hay voluntad para hacer que los venezolanos regresen. Y también el pensamiento del venezolano con este gobierno y desde el fallecido presidente Hugo Chávez cambió. O sea, si no puedo cambiar mi país, cambio de país. Y eso es lo que está pasando. Sí, recordemos que ha habido un uso recurrente, un uso político recurrente por parte de Nicolás Maduro y quienes detentan el poder en Venezuela con respecto al tema migratorio. De negarlo, de negar absolutamente su existencia, a minimizarlo, a decir que todos los venezolanos que se fueron están sufriendo afuera, como si la razón de la salida no hubiese sido que sufrían dentro del país, como tú bien decías, deciden cambiar de país por esas razones. Y ese uso político lo vemos en diferentes áreas, pues decir, como por ejemplo se amenaza con que entonces ya no van a recibir más venezolanos provenientes de Estados Unidos porque Estados Unidos reactivó las sanciones, es decir, que tiene que ver la población venezolana con el tema de las sanciones, con temas políticos, es decir, ¿por qué no se abrió el registro electoral en el exterior de la manera como lo prevé la ley? Es decir, más de 4 millones de personas en el exterior que no van a poder votar y eso es responsabilidad única y exclusiva del gobierno venezolano y del Consejo Nacional Electoral controlado por ellos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa manipulación política constante que hace el gobierno de los migrantes como si realmente le interesaran cuando lo que ha dado muestras de que hace esa utilización y como si fueran fichas en un juego, en un tablero. Para ir finalizando, en materia de derechos humanos, el tema de las deportaciones también está fuerte, no solamente desde Estados Unidos y México en el tema fronterizo, sino cómo está esa situación en Colombia, qué información maneja. En Colombia no ha sido masiva, no ha sido tan grande la cantidad de deportaciones. Eh, sí hay que reconocer también que en algunos países está llegando población que no está actuando de la mejor manera. Recordemos que Venezuela está inmersa en una emergencia humanitaria y la gente que está saliendo es de todo tipo. Hay una pérdida durante 2 décadas de lo que es la educación ciudadana, una, una, un cambio de cultura ciudadana que ha hecho que las personas se acostumbren a la misión, que digamos la mentalidad de misión. Y estas personas también están saliendo y a veces salen, digamos, con la actitud menos idónea porque tampoco hay tradición de migración. Entonces, todas esas cosas influyen. No estoy justificando con eso las deportaciones, pero también es cierto que en algunos casos las deportaciones tienen que ver con personas que han cometido actos contrarios a la ley. Pero también es importante destacar que en otros casos las deportaciones se están haciendo sin el debido proceso. Eso ha pasado en Colombia, ha pasado con países europeos, incluso como Islandia, como Alemania, donde se dan deportaciones sin una posibilidad de apelación o sin una posibilidad de revisión de los casos por otro tipo o generación de otras opciones de, de, de protección internacional, que es lo que están buscando las personas, y eso está trayendo problemas, ¿no? Entonces, allí nuestro llamado principal es que todo, antes de una deportación tiene que haber un debido proceso,
tiene que haber las suficientes garantías y se le tiene que dar a la persona la posibilidad de hablar con una organización, con un abogado, con alguien que lo represente para ver hasta qué punto corre o no corre riesgo, como suele suceder cuando es devuelto al país de origen. ¿Es viable migrar en este momento? Cada vez aumentan más los peligros en el Tapón del Darién, en toda la selva, con las bandas criminales. Cada día es más espeluznante un cuento y una noticia y otra noticia. Sí, bueno, nadie responsable puede animar a un ser humano a salir por el tapón del Darién, independientemente de su edad, y mucho menos cuando esa persona va con niños o con personas mayores o con mujeres gestantes, etcétera, ¿no? Entonces, no se trata ni siquiera de decir si es viable o no, sino si es prudente hacer ese tipo de viaje. La gente lo hace porque está impulsada por la desesperación, pero realmente es una ruta que no ofrece ningún tipo de seguridad ni de garantía. Y otra cosa en la que insisto, todo el mundo se queda en la vista con el ojo, con los ojos puestos en el tapón del Darién, pero no es la parte más peligrosa de la ruta. Es, digamos, la parte selvática, pero no es la parte más ¿Cuál es la peligrosa de la más ruta. peligrosa? México es muchísimo más peligroso el tapón del Darién y los mismos migrantes muchas veces te lo dicen, en la medida en que están en la mira constantemente de grupos armados de carácter irregular, carteles, etcétera, y se está viendo con muchísima frecuencia, ya no es caerse por un barranco en la selva, es simplemente el secuestro de grupos familiares completos, y para ser liberados tienen que tener recursos desde su país de origen, a veces los están liberando por etapas. Mandaron un poquito de plata, entonces, bueno, vamos a soltar a la niña. O sea, es una situación muy crítica la que se presenta en México porque es un país que está atravesando unas situaciones también de violencia muy grandes. Ni hablar de Honduras, de hablar de perdón, Costa Rica, no, de Guatemala, donde en los pasos fronterizos se juegan entre los mismos guardias y funcionarios de seguridad de los dos lados de la frontera, los devuelven, y cada vez que los devuelven le están pidiendo plata. O sea, hay unos mecanismos muy fuertes de extorsión por parte de funcionarios públicos. Entonces, repito, no es la parte más peligrosa, los riesgos están en todas partes. Muchísimas gracias, Ligia Bolívar, especialista en temas migratorios, socióloga y defensora de derechos humanos, por atendernos aquí a través de la pantalla de Cara a Cara para abordar este tema migratorio que diariamente pues es importante ir actualizando en el contexto país que estamos viviendo. Muchísimas gracias una vez más por haber participado y expresar sus opiniones en cuanto a lo que estamos viviendo. Muchas gracias a ustedes por el interés. Gracias. A toda mi audiencia también muchísimas gracias, pero antes de finalizar o despedirme, quiero darles una cifra muy importante y es de la Oficina de Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Ellos aseguran que, según sus datos, 169.627 venezolanos han pasado por el Darién para cruzar hacia los Estados Unidos, o sea que han estado en la frontera. Ese es el registro que tienen en el primer trimestre de 2024. Recuerden también que para más información y para mantenerse actualizados sobre este tema pueden visitar a www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique. Hasta una próxima entrega.